que es el estudio justamente de la artrología, ¿ya? Artro significa articulación o la palabra artrosis, ¿no? Artrosis, cuando escuchas también, puede conocerse como una patología, pero en sí es una articulación o el estudio de esa articulación, ¿ya? Entonces vamos a dividir las articulaciones en dos tipos, según su función y según su estructura articular. Según su función, hay tres tipos, sin, anfidi, sin, anfidi. Artrosis, articulación. Sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Hasta ahí, chicos. ¿Queda claro? Solamente hay que tres nombres según su función. Sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. ¿Ya? Vamos a conocer que sin significa sin movimiento. Anfi, leve movimiento. Y di, abundante movimiento articular. ¿Muy bien? Eso significa cada de esos términos de que estamos justamente estudiando. Sin artrosis, anfiartrosis y una diartrosis. Si una articulación no se mueve, es una sinartrosis. Si una articulación se mueve levemente, una anfiartrosis. Y una que se tiene bastante movimiento, como la articulación del hombro, del codo, la muñeca, etcétera, le llamamos como la diartrosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, especificando eso, vamos a saber ahora que la articulación, un ejemplo, ¿cuál sería? Las articulaciones del hueso del cráneo. Muy bien, entre hueso parietal frontal. Las anfiartrosis están justamente en el hueso de la columna vertebral, ¿no? Se mueven, profe, pero yo veo que cuando yo muevo mi cuerpo por un lado, para el otro, veo un gran movimiento. Es que es la suma de pequeños movimientos que genera un gran movimiento de la columna. No es que toda la columna se mueva bruscamente. Cada articulación entre vértebra y vértebra se mueve solamente un grado y eso. Muy bien. Solamente que la suma de grados generas un gran movimiento aparentemente. ¿Ya? Y el ejemplo para la diartrosis sería una articulación del hombro o la cadera. Muy bien. Listo. Entonces, según su función solamente son tres. Según su estructura articular son tres también. Fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. ¿Cuáles son los epónimos para cada una de ellas? La fibrosa se le llama la sinfibrosis. Uy, ya empezamos los nombres trabalenguas. Las fibrosas son las sinfibrosis. Y las cartilaginosas son las sincondrosis. Muy bien, son los términos que le conocemos en función porque se parecen a una sinartrosis, ¿no? Pero son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Muy bien. Y las sinoviales son aquellas que tienen cápsula articular. Y eso que quede claro de una vez para que podamos entender que según su estructura articular tenemos tres tipos. Fibrosas o sin fibrosis, cartilaginosas o sin condrosis y sinoviales que tienen cápsula articular. Quiere decir que las cartilaginosas y fibrosas no tienen cápsula articular, por supuesto. Ahora, las fibrosas se dividen en proximales, fibrosas distales. Muy bien. En donde las distales tienen un nombre especial. Las fibrosas distales se le conoce como la sindesmosis. Muy bien. Ya veremos un ejemplo de este lado, que mayormente la vemos en la pierna y pie. Perdón, pierna y antebrazo. Antebrazo y pierna. Muy bien. Solamente en esos dos lugares vamos a ver la sindesmosis. Ah, no, también en la pelvis también tenemos una pequeña referencia. Sigamos. Las proximales son las famosas suturas, ¿no? Lo que están en la cabeza. Las gónfosis, que es la articulación, la palabra gonfo, ¿qué significa? Pieza dental o diente. Sutura es la articulación entre los huesos del cráneo. Gónfosis es la articulación de la pieza dental con el hueso. Gónfosis. O la palabra odonto. Por eso que la palabra odonto significa pieza dental. La profesión que estudia los dientes es justamente la odontología, por eso. Y las esquindelesis. Las esquindelesis son aquellos tabiques óseos que separan de un lado derecho y el lado izquierdo. Por ejemplo, el tabique óseo entre el hueso esfenoides y el vómer, que es un hueso del cráneo, se articulan entre sí mediante una completa sinergia llamada la esquindelesis. Muy bien, entonces sería un tipo de articulación fibrosa proximal a nivel de la cabeza.
Entonces, prácticamente las proximales, ¿dónde están? Suturas en cabeza, gónfosis, cabeza, esquindelesis, cabeza. Prácticamente las fibrosas proximales, cabeza, ¿no? Y las partes distales es la famosa membranas interóseas. La membrana interósea la encontramos en dónde, profe? La encontramos en brazo y en el antebrazo y también en la pierna. La pierna está entre dónde? Entre la rodilla y el tobillo. Toda esa longitud hay dos huesos, tibia y peroné. En el antebrazo hay dos huesos, radio y cúbito. Ya aprenderemos eso luego. ¿Ya? Entonces, esas, ¿cómo se llaman? Las membranitas que unen cada hueso, profesor, respectivamente, se llaman las membranas interóseas. Membranas interóseas del miembro superior, membranas interóseas del miembro inferior. Hay una membrana interósea también que sería de manera sindesmosis. Hay un agujerito que se llama el agujero obturado en el hueso coxal o ilíaco, que la tenemos en la cadera. Y hay una membranita, esa también sería una membrana interósea llamada la membrana obturatriz. Entonces, la membrana obturatriz sería también una fibrosa distal de tipo o su sinónimo sindesmosis, que es totalmente una fibrosa. Muy bien, muy bien, avancemos. Luego tenemos las cartilaginosas. Las cartilaginosas son de dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias se le llaman las primarias que son temporales y las secundarias son las prácticamente permanentes. A las primarias se les conoce o que están al lado del centro, o sea, si este es el centro del cuerpo, aquí no están las primarias. Las primarias están ¿qué? Al lado de la parte central. Entonces, ¿dónde están las partes que están al lado central, profesor? ¿Están en dónde? Entre la articulación de este hueso que está acá, el esternón y las costillas. Esa unión laterales que tienen con la parte central se llama una articulación primaria cartilaginosa de tipo temporal, porque es al lado del centro. En cambio, las secundarias son las permanentes, son las que están en el centro del cuerpo humano, en donde especialmente la columna vertebral. Esto es totalmente una cartilaginosa de tipo permanente. Muy bien, pues es una especial todavía, ¿no? Entonces tenemos en el centro, ¿no? Y en el centro se le conoce como la sínfisis. Todas las articulaciones que estén en el centro del cuerpo humano se llama sínfisis, sin excepción. ¿Estamos bien? Se llama como sínfisis. Y ahí prácticamente tenemos la sínfisis del pubis, la articulación de la columna vertebral o discos intervertebrales, etc. Muy bien. Hasta ahí, chicos. He acelerado un poquito la información. ¿Sentiste el cambio o no sentiste el cambio? Ayer estaba suavecito, cosas básicas. Hoy día ya empecé un poquito más con términos anatómicos en lo que es la posición en planos simétricos. Y ahora ya tenemos propiamente como que la parte inicial de lo que es el tema de articulaciones. Hasta ahí. ¿Entendiste lo que es según su función y según su estructura? Entendiste que según su función hay tres tipos y según su estructura hay tres tipos. Entendiste que según su función son las sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Entendiste que son sin movimiento, leve movimiento y abundante movimiento. Entendiste que según su estructura articular son de tres tipos, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Entendiste que las fibrosas son las sin fibrosis. Entendiste que las cartilaginosas son las sin condrosis. Entendiste que las fibrosas son proximales y distales. Y entendiste que las cartilaginosas son las primarias y secundarias. Pues de esa manera tú vas entrenando. Entrena así como te estoy enseñando, entrénalo de tres nombres, dos nombres. La pregunta es, cuando tú dices tu número telefónico, tú dices 9.700, vamos a poner 9.700.300.000, así tú dices tu número de celular, no dices así. Tú dices 999-111-336. ¿Qué significa eso? Significa que tu cerebro aprende solamente de 3 a 2 nombres o 2 dígitos. Pero tu cerebro humano solamente puede aprender 9 dígitos a la vez. Por eso que solamente te puedes recordar 9 números. Tú le pones uno más, es muy difícil. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que agruparlos. Entonces, por ejemplo, el número de Ruth, ¿no? El número de Ruth tiene como 10 dígitos o más de 9 dígitos. Entonces, ¿eso qué indica? Indica que hay que
primero entrenar con 3 a 2 nombres para que podamos siempre que sumar a pocos y sumando en el conocimiento. Hasta ahí. ¿Está bien, chicos? ¿Le metemos un poquito más de velocidad o nos quedamos un poquito ahí nomás? Hablen, por favor. Ya, muy bien. Recuerden que acá en la diapositiva ahorita que he hecho, solamente he puesto los nombres, pero yo ya he hablado ejemplos, ¿sí o no? He hablado ejemplos. ¿Y esos ejemplos qué tiene que hacer? Tu mano, pa, 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 y luego repasarlas. Muy bien, porque es la única manera que te va a gastar el tiempo. ¿Ya? Bueno, avancemos. Listo. Luego tenemos las sinoviales. Las sinoviales se dividen en dos, según su forma articular o según su número de ejes de movimiento. Esas son dos literaturas distintas, ¿no? Según sus ejes de movimiento, mayormente la terapia física es la que es su carrera propiamente y es prácticamente la que se van los famosos grados de libertad, ¿no? Los famosos grados de libertad viene a ver con las palabras o la articulación sinoviales. Entonces, su mundo, su carrera va a ser en función a los ejes de movimiento, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy interesante en el estudio de las articulaciones en general. Entonces, por su forma articular, profesor, vamos a ver que son ¿qué? Vamos a aprender de dos en dos. Trocleares y trocoides. ¿Cuántos son, profesor? Sumemos. Trocleares y trocoides. Muy bien. Trocleares y trocoides. Repite conmigo. Trocleares y trocoides. Luego tenemos tres más. Artrodias. Muy bien. Encaje recíproco. Condilias. Artrodias. Encaje recíproco. Condilias. Entonces, otra vez. Trocleares, trocoides. Trocleares, trocoides. Tres más. Artrodias, encaje recíproco, condilias. Y finalmente, una más. Las enartrodias. O las enartrodias. Entonces, ¿son cuántos tipos de articulaciones según su forma articular, profesor? Serían 6 nombres. Muy bien. Trocleares, trocoides, artrodias, encaje recíproco, condilias y enartrodias. Hasta ahí, profe, es un trabalengua, profesor. Sí, al inicio te va a costar, de todas maneras. Muy bien, pero están agrupadas de una manera para que tú la puedas aprender de 2, de 3 y de 1. Muy bien. Ahora, profe, ¿es todo? Si fuese todo, no hubiera carrera para estudiar, ¿cierto o no? Entonces, hay que ponerle sus sinónimos. Troclear, también conocida como la trocleartrosis. Troco, que es prácticamente su sinónimo sería gínglimo, empoleo en bisagra. Profe, ¿todo eso es uno solo? Todo eso que serían epónimos. Entonces, cuando tú leas la palabra troclear, vamos a poner trocleartrosis, gínglimo, empoleo en bisagra, te están hablando de las famosas articulaciones que hacen flexión y extensión. Son las famosas clásicos ejemplos. Muy bien, sigamos. Trocoides. Muy bien. Las trocoides se le llaman también en pivote o cilíndricas. Muy bien, en cilindro. Las artrodias son las famosas planas deslizantes, ¿no? Artrodias son las planas o deslizantes. En caso recíproco también dice que se parece como la silla de un, vamos a llamarla así, las trocoides son tipos, parecen a la tróclea, o la palabra oide significa parecido a, oide significa parecido a la troclear, pero prácticamente genera un movimiento de va y ven, va y ven. ¿No le ves ese movimiento de oye, 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 oye? Es supinación, supinación, pronación, supinación, pronación. En la articulación, por ejemplo, cúbito radial. Las artrodias, profesor, son planas deslizantes, son articulaciones de articulaciones pequeñas, por ejemplo, articulación de los huesos de la muñeca o del carpo, o del tarso, del pie. Muy bien.
Las articulaciones del encaje recíproco son aquellas que tienen una especial forma de montar algo. Por ejemplo, para el dedo pulgar, tener ese movimiento libre, tiene que tener algo libre que sale y entre de una articulación. Pues ese encaje recíproco también se le conoce como la famosa celares o la de silla de montar. Entonces tú vas a conocer la palabra silla de montar o la famosa que celar. Muy bien, es con doble L por si acaso, ¿eh? Ten mucho cuidado. Muy bien, esta es la articulación para el dedo pulgar, por ejemplo, con la articulación de los huesos de la muñeca. Condilia. Condilia son las famosas que tienen forma de elipse o son medias ovoides, o si quiere llamarle así, medio como huevitos. Muy bien, esa se llama la condiliartrosis, o también conocida como las elipsoidales o ovoideas. Muy bien. Esa articulación, ¿dónde la vemos, profesor? Entre la articulación del húmero y el radio. Muy bien, el cúbito tiene un huesito llamado, una parte de su hueso llamado cóndilo, y justamente se une ahí con la cabeza de radio, llamada justamente la articulación húmero-radial, y esa sería una articulación condílica. Hay una articulación bicondilia, o sea, las condilias se pueden dividir en dos tipos, claro, condilias de una sola cabeza o de una sola estructura, o bicondilias porque tiene dos cóndilos, que sería el fémur con la tibia, para formar la articulación de la rodilla. Entonces sería una variación para saber que hay de uno o dos cóndilos a la vez. Y finalmente las enartrodias tiene que ver con las articulaciones esféricas. ¿Articulaciones qué? Esféricas. O esferoideas, profesor, ¿no? Entonces, las enartrodias son esféricas o esferoideas. Muy bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya acabamos las por su forma articular. Trocleares, trocoides. Artrodias, encaje recíproco, condilias o enartrósicas. Muy bien. Entonces, tú tienes que practicar, ¿no? Tú estás ahí y miras para allá. Profe, ¿cómo era, profesor? Y practicar trocleares, trocleartrosis, en polea o en bisagra. Trocoides, ¿qué era un trocoide? En pivote o en cilindro. Muy bien, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Cuáles son las siguientes? Las artrodias, encaje recíproco y las condilias. Las artrodias suenan, ¿cómo era? Planas y deslizantes. ¿Cómo eran las encajes recíprocos? Silla de montar o celar. ¿Cómo eran las condilias? Eran elipsoidales o ovoideas. Muy bien. Y finalmente las enartrodias, que sería esferoideas o esferoideas, como quieras. ¿Te entender? ¿Qué tiene que hacerlo? Sin mirar. ¿Para qué? Para que entiendas que asimilaste ese conocimiento del día de hoy. Muy bien. Entonces, dicho de esa manera, vamos con las articulaciones que tienen el número de ejes de movimiento. Se dice lo que tiene un grado de libertad, ¿no? Un grado de libertad, lo que tienen 2 grados de libertad y lo que tienen 3 grados de libertad. Lo que tiene un grado de libertad, ¿quiénes son? Las trocleares y trocoides. ¿Qué quiere decir? Que solamente tienen 2 movimientos. Lo que tienen 2 grados de libertad es porque tienen 2 juegos de movimiento. O sea, tiene ¿qué? Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, quizás. Muy bien. Y las enartrodias son las que tienen todos los movimientos combinados, o sea, los 3 ejes. O sea, hablando en función a los movimientos, un grado de libertad, un solo juego de movimiento. O sea, viene de 2 siempre, ¿no? Un juego viene 2 movimientos. 2 grados de libertad tiene 4 movimientos. Y 3 movimientos sería, o 3 grados de libertad tiene que tienen tanto flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción y aducción. ¿Qué sería? Los grados de libertad. Por eso que justamente las enartrodias solamente están en 2 lugares. Solamente no están en 2 lugares. En la articulación del hombro, que es la articulación escapulohumeral. Muy bien, escápulo porque es la escápula y el húmero porque es el hueso húmero del brazo. Y en la cadera, la articulación del hueso que se une al cuerpo, que se llama coxalo-ilíaco, y el hueso que se llama con el fémur, coxofemoral, que es conocido como la cadera. Y la articulación de la arriba sería que escapulohumeral, o su completo nombre más directo, la glenohumeral, porque exactamente la cavidad glenoidea del hueso escápula es la que se une con la cabeza del húmero. De esa forma la articulación del hombro. Entonces, nivel pollito u otras universidades.
articulación del hombro, articulación de la cadera. Un sanmarquino promedio que ya se defiende. Articulación escapulohumeral o escapulohumeral. Y abajo que sería una articulación ilíaca, coxofemoral o ilíaco-femoral, porque es el hueso coxal con hueso femoral. Un sanmarquino que estudia todo el momento, articulación del hombro, no, articulación escapulohumeral, no, glenohumeral es propiamente. Y la articulación que tiene acá se llama la cavidad que está cerca con lo que es el hueso ilíaco coxal, se llama cavidad cotiloidea. Entonces se llamaría cotilofemoral. Entonces es un régimen de entrenamiento de nombres para ir de lo más sencillo a lo más complicado. Entre comillas complicado, porque una vez que lo entrenas se hace muy sencillo. Muy bien, entonces sería un grado de libertad. ¿Es uniaxial o monoaxial? Si tiene 2 grados de libertad es di o biaxial. Y si tiene grados de libertad es poli o multiaxial. ¿Se entendió? Hasta ahí, chicos. Conclusión. Se entiende la explicación general de las articulaciones. Hasta ahí serían las 2 tipos clásicas que se enseñan, según su función, según su estructura articular, y cada uno cómo se subdivide para poder tener clara y el entrenamiento como tal. ¿Se entendió? ¿Cómo te puedo decir? Que las personas estén ahorita presentes, sé que el grupo que está presente les va a ir bien, porque están escuchando, están proyectándose. No es lo mismo ver una grabación. La grabación está para reforzar lo que escuché a la primera instancia. Cuando alguien te enseña y tú lo escuchas atentamente, aprendes el 80%. Y el video es para reforzar ese 80%. Las personas que van a verlo por primera vez, van a aprender por primera vez. Ya no lo van a aprender para reforzar lo que aprendieron. O sea, se perdió esos minutos de estar presentes. Entonces, en de aquí en adelante, yo te pido siempre, todos los grupos, de todas las áreas, compañero, asiste. No, después lo veo. Vas a ver tus clásicos compañeros. Pero cuando estemos en el ciclo encima, vas a ver cómo recién se van a poner las pilas. Antes de iniciar, ya deben de ponerse las pilas. Esa tiene que ser la iniciativa. Los sanmarquinos se han caracterizado por tener iniciativa. Y esa chaqueta donde tú vayas, haces quedar bien porque demuestra lo que has aprendido. De cada área de ustedes, ha salido gente muy proligia, muy capaz de conocer conocimientos, pero también vas a encontrar lo opuesto. ¿Y quiénes son los opuestos? Los que no se sacrifican por no querer aprender en su momento, con anticipación, y solamente estudian para un examen. Entonces, cuando llegue ese momento, acuérdate si esa persona estuvo presente o no en un examen, en un introductorio, en un repaso, en la clase teórica. Se van a quedar dormidos, vas a ver, ¿eh? Dormidos se van a quedar en clase. ¿Tú qué haces? Métele un cachetadón, despierta. ¿Has ingresado para que te quedes dormido? Tú tienes que hacer entender a tus compañeros, porque a veces pensamos de que ya después lo hacemos. No, después lo veo. ¿Ya para qué? Si ya tengo la diapo, ya tengo el video. Lo que no sabe, que ese es un pensamiento, así te lo digo, mediocre. Entonces yo te pido, por favor, que ustedes como compañeros, como promoción, incentiven mucho a sus compañeros y no esperen a que estén mal, a que acabe el primer examen. Porque diría yo, esfuércense en los primeros capítulos para que en lo demás no estés ahorcado, porque no es el único curso que vas a tener encima. Así es que veo a la reflexión del grupo que está presente ahorita, porque veo menos de la mitad ahorita. Y cuando llegue el momento, se hizo todo lo posible de poder apoyar a la promoción en sí. Y no quiero que quede evidencia de que se le puedo apoyar a los estudiantes desde antes que iniciara todavía, dando tiempo en este caso mi persona, para que ustedes puedan aprovechar esa circunstancia. Por eso yo les digo, de su carrera de cada uno de ustedes habrá de todo, pero siempre promulguen
y incentiven, sobre todo los delegados, por favor, lleven a mea culpa de que los compañeros deben estar aprovechando momentos que solamente cualquier docente no te lo da. Yo soy joven, pues quizás yo los entiendo, los trato de entender y de comprender porque sé cómo iniciamos una profesión. Me hubiera gustado que mis docentes hubieran sido de esa manera conmigo, pero no fue así. Yo prácticamente he sido autodidacta. Me he autoformado y he tenido mis mentores en el camino. Pero yo he tenido que buscar el conocimiento. ¿eh? A mí nadie me ha dado resúmenes, masticadito, ¿no? A mí prácticamente tuve que yo organizar el conocimiento y decir, no, esto puede enseñarse de esa manera, porque sé que las personas pueden aliviarles el estudio en adelante. Pero tienen que aprovecharlo. Bueno, lleven la conciencia, por favor, a su gente, porque prácticamente son 30 y tantos en terapia física, terapia ocupacional, y 40 y tantos entre radiología y laboratorio. Entonces, como que no sé, ¿no? Vamos a ver cómo salen en el primer examen, ¿no? Y si dicen de que no se enseña bien, no lo sé, ¿no? Bueno, ustedes serán los mismos que van a juzgar en las evaluaciones de los mismos docentes. Bueno, vamos avanzando entonces. Entonces, las articulaciones fibrosas, suturas o gonfos sin desmosis, ahí están, ¿no? Articulaciones del cráneo, articulaciones de las piezas dentales, la gonfosis, profesor. A ver. Y las articulaciones, esquindelesis, ¿no? La esquindelesis que no estaría en el centro de la cabeza, ¿no? Acá más o menos. Las articulaciones cartilaginosas fibrosas que las sínfisis y las que están, las secundarias y las permanentes, ¿no? Primarias y secundarias. Estas serían las secundarias, perdón, las primarias. Y las secundarias son las que están en ¿dónde? En las articulaciones o en la parte central del cuerpo humano. La sínfisis del pubis, las articulaciones entre los huesos de la columna vertebral, que son las vértebras, ¿no? Otra sincondrosis sería que, mira, en los huesos de crecimiento, el cartílago de crecimiento que está en los huesos largos. Muy bien. Ahora, la estructura de una articulación sinovial viene a detallarse un poquito más, ¿no? Vemos acá una articulación. Este es un hueso y otro hueso. La definición dice, cuando se aproximan dos a más huesos, se llama articulación. Muy bien. Construyamos una articulación sinovial. Primero, al hueso le ponemos ¿qué? Cartílago articular. Ahí está el color celeste. ¿Sí? Acá también, cartílago articular. Luego, le ponemos ese cartílago articular una membrana rojita, llamada como membrana sinovial. Muy bien. Y prácticamente está encerradita, ¿no? Y se forma una cavidad, llamada la cavidad articular. Muy bien, entonces, otra vez, tenemos el cartílago articular, tenemos la membrana sinovial y se formó la cavidad articular. Muy bien, pero no solamente pues tiene que pasar eso, tenemos que ponerle encima, por encima de quién, de la membrana sinovial y entre hueso y hueso, algo que le encapsule, llamada la cápsula articular. ¿Cómo se le llama esto? Cápsula articular. Y ahora sí, teniendo la cápsula articular, ¿qué le pongo? Lo que refuerza por fuera y mantiene junto a los huesos, que son la estructura que une hueso con hueso. ¿Cómo se llama la estructura que une hueso con hueso, chicos? ¿Cómo se llama la estructura que une hueso con hueso? Eso lo vamos a hablar en la clase anterior. Muy bien, ligamento, exactamente, ¿no? Ligamento. Entonces, el ligamento viene por fuera para asegurar la articulación que es encapsulada una articulación sinovial. Muy bien. Ahora, profe, ya tenemos toda la estructura, pero ¿qué pasaría? Esta cavidad, si no le ponemos algo que ayude a amortiguar el acercamiento de los dos, ¿no? Entonces se puede chocar y se puede destruir estas dos cositas que se llaman cartílagos articulares. Entonces le ponemos líquido. Entonces el líquido, ¿cómo se llamaría? Líquido que está dentro de la membrana sinovial, porque la membrana sinovial es la que produce el líquido sinovial. Entonces esta cavidad articular se le llena de líquido sinovial. ¿Entendió? Muy bien. Entonces, si la articulación
el cartílago articular se destruye, su patología, ¿cómo se le llama? Artrosis. Y si la membrana sinovial se inflama, se llama artritis. ¿Se entendió? Cuando una persona tiene inflamación de esta membrana sinovial o de las articulaciones, producto de manera congénita o por la enfermedad autoinmune que hace que ataquen a la membrana sinovial, los glóbulos blancos, es por ser un problema de autoinmune, se le nombra como artritis reumatoide. Muy bien, la artritis reumatoide ya es un proceso de manera autoinmunitaria. Tu cuerpo mismo está atacando la articulación y genera esas inflamaciones crónicas. Muy bien, ahí está. Las articulaciones de quién? De la artritis prácticamente, y esta es una famosa artrosis, ¿no? ¿Cómo sabemos que tiene artritis también? Porque los dedos se deforman. Muy bien. Y las artrosis se forman pequeñas bolitas en las articulaciones, sobre todo de las manos, ¿no? Entonces sabemos si tiene una artritis o puede tener una artrosis. Muy bien. Todas las articulaciones sinoviales, artroides, troncales, trocoides, celares, que las hacían montar, condilas y anatrósicas, tenemos que ver todos estos ejemplos, ¿no? Ahí están todos los ejemplos que te he puesto, te he hablado, ahí te las dejo para que las revises. Las artroides, troncales, trocoides, encaje recíproco, condilas y anatrósicas. Acá está justamente la articulación del hombro, que es la glenumeral, y la articulación de la cadera, que es el hueso femoral con el hueso ilíaco cruzal, cotilofemoral. Muy bien, entonces serían articulaciones que ya hemos mencionado. Y acuérdate que la palabra oides significa parecido a. Entonces toda la palabra que acabe en oides siempre es parecido a. Si una forma ósea se parece a un trapecio, ¿cómo le llamarías tú? Si una forma ósea, dime Sofía. Trapezoide. Muy bien, excelente, ¿no? Claro, trapezoide, excelente. Entonces, esa palabra oide significa parecido a. Si una estructura se parece a un cono, ¿cómo se le llamaría? Si se parece a un cono, conoide o conoidea o conoideo. En articulación del hombro vamos a ver ligamentos. Ligamento trapezoideo, ligamento conoideo, porque está justamente con la tuberosidad conoidea o con la línea trapezoidea. Esas son cositas que van a ir conociendo. Muy bien. Tiene que sonar bonito, tiene que tener un poquito de sentido el nombre. Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Las artrodias, la articulación entre los huesos del cuerpo, que se llaman las intercarpianas, la articulación del codo, ¿no? Que es el húmero, cúbito y radio, que es la articulación del sinovial llamada trocleares, ganglion o bisagra, si quieren llamarla así. Las trocoides, la que van girando como la supinación y pronación entre cúbito y radio, por ejemplo. El radio tiene esta forma, el cúbito va a tener una forma de llave inglesa. El encaje recíproco es la silla de montar, ¿no? La que monta y sale de una articulación. La condila, que son media ovoideas. Las anatrósicas, que son medias esferoideas. ¿Ya? Entonces son los tipos de articulaciones que hemos mencionado. Muy bien, y ahí están los tipos de articulaciones sinoviales, sobre todo, porque son las que tienen que dominar, ¿no? Entonces, acuérdense siempre que las sinoviales solamente son 6, no hay más. Muy bien. Hasta acá, chicos. Con respecto a la artrología, ¿quedó claro, chicos? Pregunta, rajes, murmuraciones. ¿Todo bien? ¿Un minuto? Ya está, muy bien. Ahora para terminar esta reunión, vamos a hacer una presentación general de la osteología y ordenar los huesos del cuerpo humano para que veas
qué es lo que existe, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando yo no era todavía cachimbo, me propuse antes de ingresar a la universidad aprenderme y dibujarme los huesos del cuerpo humano antes de ingresar. Y decía, por algo me va a servir, de todas maneras. Y me puse a dibujar cada hueso. No sabía cuántas partes tenía, pero sabía que era ese hueso y sabía en dónde estaba posicionado el hueso. Y cuando ingreso a la universidad, me fue sumamente tranquilo en la parte osteológica, puesto que ya reconocía dónde estaba y cómo se llamaba. Solamente en la universidad que tiene que hacer, aprenderme las partes de cada hueso y sobre todo describirlo, ¿no? ¿Por qué tiene esa forma o por qué tiene cada elemento? Y pude llegar a una conclusión final que en los libros no está. Y eso lo voy a compartir a ustedes para que ustedes sepan identificar fácilmente, ¿no? Y no se puedan perder. La osteología es el estudio de los huesos y vamos a ver que tiene dos tipos o hay varios tipos de huesos, ¿no? Hay huesos largos, hay huesos cortos, hay huesos planos. Estos son huesos cortos, son estos, ¿no? Los huesos cortos son de la muñeca, ¿no? De la región del carpo. Los huesos planos son así como si fueran pequeñas láminas. Y hay huesos irregulares. ¿Irregulares como quién? Como la columna vertebral. Esta es una vértebra, por ejemplo, ¿no? Esta es una parte anterior, esta es una parte posterior, esta es una parte lateral, esta es una parte medial, ¿viste? Y aparecen dos tipos de huesos más, los sesamoideos y los wormianos. Los sesamoideos son aquellos huesos que están atrapados dentro de un tendón, sobre todo el hueso llamado rótula, que es un gran hueso sesamoideo. Y los huesos que están formados como pequeños estructuras entre los huesos, las articulaciones de las suturas de la cabeza, que prácticamente pareciera que fuera un hueso aparte, se llaman los huesos wormianos. No todo el mundo los tiene, pero algunas personas sí tienen esos huesos wormianos cuando una vez que se hace un estudio de sus huesos del cráneo, ¿no? Prácticamente. Listo. Entonces tenemos dos tipos de huesos, ¿no? Ahora, la osteología también nos enseña a tener formas sólidas, o vamos a llamar así, de figuras espaciales, de geometría espacial. Por ejemplo, tenemos acá una base, o sea, toda estructura de sólidos que tiene algo como figura de 3 lados a más, siempre va a haber ¿qué? Una base y va a tener caras. Muy bien. Si tiene también base, dos bases y tiene caras, a ese se le llama como prisma. Entonces, cuando sus lados son unas figuras y tiene dos bases, se llama prisma. Pero en cambio, si solamente tiene caras y tiene una base, se llama siempre una pirámide. Entonces, y la pirámide puede ser pirámide clásica, que es de 3 lados nada más, pirámide regular. Si una pirámide tiene una base de un cuadrado o un cuadrilátero, se llama pirámide cuadrangular. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, la Keops, Kefres y Miserino, ¿no? Las clásicas pirámides que existen actualmente, ¿no? El prisma tiene que ver con qué? Los lados siempre que van a ser en función a los lados que tiene las bases. Si el prisma tiene bases triangulares, se llama prisma triangular. Si fuera un cuadrado, ¿cómo se llamaría? Un prisma cuadrangular. Y si es exactamente un cuadrado, se llamaría como paralelepípedo, ¿no? Ese es el nombre que se le pone en geometría espacial. Y si fuese todas las caras y las bases, sea netamente un cuadrado perfecto, las 4 caras y las 2 bases cuadrados perfectos, se llamarían como cubos. Entonces, eso que sería un poquito de geometría espacial, ¿no? Conclusión, en la geometría de los huesos, vamos a ver que los huesos largos mayormente son prismas triangulares y tienen ¿qué? 3 bordes y 3 caras. A las caras se le llama caras y 3 bordes en la geometría se le llama aristas, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta de esa parte.
En cambio, en una pirámide, si es cuadrangular, es porque la base es un cuadrilátero. Tiene una base y tiene 3 caras, si fuera un triángulo, y si tiene 4 caras, es porque es un pirámide cuadrangular. O sea, todo empieza desde que son 3 caras nada más. Si es que la base es un triángulo, por supuesto. Si la base es triangular y tiene 3 caras, es una triángulo, vamos a llamar así, una pirámide regular. Pero ¿qué pasa si fuese una pirámide de 4 caras triangulares? 4 caras triangulares y una base cuadrangular, es una pirámide cuadrangular. Ese sería el estudio de un sólido como que para figuras, por ejemplo, del hueco axilar. El hueco axilar, que es justamente la región de la axila, tiene esa forma de una pirámide cuadrangular porque tiene 4 caras y tiene una base cuadrangular. ¿Ya? Muy bien, avancemos. También tenemos las famosas esferoideas, ¿no? Las esferas, muy bien, tienen los huesos húmero y el hueso fémur. En el fémur donde se ve la cabeza mucho más redonda, más esférica que la del húmero, pero estamos ahí más o menos. Muy bien, listo. Entonces, profesor, la estructura ósea y partes de un hueso. Muy bien. El hueso tiene 3 partes importantes. Los extremos, llamados como epífisis. Epífisis si está más en la línea central, epífisis proximal, y si está más lejos, epífisis distal. Si está en el centro, entre las 2 epífisis, ¿cómo se llama eso? Se llama diáfisis, que sería el cuerpo del hueso. Muy bien. Cuando son adolescentes hasta la temprana adulta, tenía todavía una tercera parte, llama entre la epífisis proximal y la diáfisis, y entre la epífisis distal y la diáfisis, tenían las famosas metáfisis. Esa metáfisis, profesor, es cartílago de crecimiento, que se van osificando según la hormona de crecimiento y se van osificando y creciendo en longitud. Muy bien. Si esa metáfisis se cierra muy tempranamente, se osifica tempranamente, genera el enanismo. Y si se alarga mucho, se llama gigantismo. Entonces, tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento. Las epífisis, profesor, próximas a los extremos de los huesos, están hechas ¿de qué? De un TOE, que significa tejido óseo esponjoso, porque tiene trabéculas como si fueran pequeñas cavernas. Y dentro de ese tejido óseo esponjoso tiene un amor, que se llama una médula ósea roja. Y esa médula ósea roja tiene una función específica, que es la hematocitopoiesis. ¿Qué es hemato? Sangre. Cito, célula, poiesis, generación. Generación de células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas, profesor? Glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. Glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas o trombocitos, ¿no? sus epónimos. Luego tenemos que la diáfisis está prácticamente hecho de un TOC. Un TOC significa tejido óseo compacto, muy bien, porque tiene el famoso sistema de Haber. Los sistemas de Haber son pequeños, por ejemplo, ponte el ejemplo de un papel higiénico, su conito central o su cilindro central es un cartón, y cada vueltita que le da el papel higiénico a ese cartón se llama un sistema de Haber, ¿no? Un sistema de Haber son las vueltas que le da los osteocitos para formar las ostionas y generar los sistemas de Haber, que justamente es uno encima del otro. Entonces, generalmente se generan anillos de osteocitos, y eso le da la resistencia, la fortaleza, la dureza al hueso. Los famosos ¿qué? Sistemas de Haber, que ya lo estudiarán seguramente en histología de la parte osteológica. En la histología del ósea, ¿no? La histología ósea, que viene a ser del origen del tejido conjuntivo, muy bien, prácticamente de la membrana o de la capa embrionaria llamada mesodermo. Y dentro del TOC, en el centro, el tuétano, ¿no? El tuétano es el centro del hueso, muy bien, está la MOA. La MOA era antes roja, era una médula ósea roja, pero se convirtió en médula ósea amarilla ahora.
y es tejido graso. Y el tejido graso tiene una función, ¿cuál es? Dar temperatura al hueso. Muy bien. Y por supuesto, proporcionar energía o lugar de almacén de adipocitos. ¿Qué es su función de quién? De la médula ósea amarilla en todo el hueso. Por eso que esta grasita se va quemando, se va terminando cuando vas envejeciendo. Entonces, cuando tú escuches que las personas adultas mayores tienen frío en los miembros inferiores, es porque justamente la médula ósea amarilla se está terminando y tiene, por supuesto, pérdida de calor y genera justamente sensación de frío en los miembros inferiores. ¿Ya? La metáfisis son tejidos de cartílago hialino. En el cuerpo humano tenemos tres tipos de tejidos cartilaginosos. Los tipos de cartílagos son tres. Cartílagos elásticos, que están en la pabellón auricular, no es oreja, alias oreja, por supuesto. Cartílagos hialinos, que están en todas las articulaciones sinoviales, incluyendo la nariz. Y los cartílagos fibrosos. Muy bien, los cartílagos fibrosos están en ¿dónde? En la columna vertebral, en el anillo fibroso que está en los discos intervertebrales, por ejemplo. Esos serían ¿quién? Los tres tipos de cartílago. Cartílagos elásticos, cartílagos hialinos y cartílagos fibrosos. Muy bien, listo. Dicho de esa manera, profe, quiere decir ahora que los cartílagos o un hueso largo tiene esa función especial de tener toda esta estructura, por eso que es importante estudiar un hueso largo. Un hueso largo, cuando tú lo estudias, tú toques un hueso largo, digas todo. Todo esto que estamos estudiando son de hueso. Muy bien. Listo. Ahora, para poder reconocer una estructura ósea en un hueso, acá he puesto una leyenda en la cual digo, ¿no? El hueso es así, mira, planito, ¿no? ¿Qué pasa si el hueso se eleva un poquito, profesor? A eso siempre le vas a poner como el primer nombre, la primer nombre de la parte ósea, ¿no? Tuberosidad o tubérculo. Tuberosidad o tubérculo, si es una elevación. Si es una extensión, ya no es una elevación, es una prolongación, una extensión de ese hueso y luego regresa a su lugar, se llama apófisis o espina. Muy bien. Si el hueso está hundidito prácticamente, va a depender. Si hay una articulación, se llama cavidad. Si va un músculo, se llama fosa. Si el hueso se deprime como si fuera algo bien cavado profundamente, se llama hendidura o escotadura. Si tenemos dos líneas paralelas, a cada línea le llamamos labios o bordes. Pero si los dos están juntitos, le podemos decir que en el centro, ¿qué va pasando? Surco o canal. Muy bien, surco o canal. Y si vemos que el huesito tiene como pequeños solamente relieves, una forma asperosa, se llama línea. ¿Cómo se le llama? Línea. Muy bien. Profe, entonces quiere decir, cuando tú ves esos detalles en los huesos, le pones, ¿cómo se llama eso? Tuberosidad. ¿Cómo le llamas eso? Apófisis, espina, surco, canal, labio, borde. ¿Qué más? Cavidad, fosa. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió la dinámica de la estructura que tú puedes ver? ¿Se entiende más o menos, chicos? ¿O está confuso de comprenderlo? Ya. Ahora, a ver, pongámonos ejemplos, ¿no? A ver, pongámonos ejemplos a ver si captaron la idea. Muy bien. A ver. Ahí está, mira. Te presento al hueso húmero, a una vértebra cervical, a los huesos escápula. Muy bien, ya para que lo vayas conociendo más o menos. Mira, acá hay una elevación en mi puntero. Una elevación. ¿Cómo le llamarías el primer nombre? Tubérculo. Otro, si no es tubérculo, ¿cómo le llamarías? Que suene bonito. Porque hay dos epónimos, ¿no? Tubérculo dicen por ahí. A ver, por ahí han dicho ahora tuberosidad. Es. Mayormente le ponemos la palabra tuberosidad porque suena más bonito. Muy bien. Tuberosidad. A ver, señalo otro puntito. Practique, chicos, tienen que practicar. Mira.
hay una saliente y luego regresa. ¿Cómo le llamamos esto? Apófisis. Muy bien, excelente. Ya ves qué fácil. Muy bien, sigamos. Mira, acá hay un hundimiento, mira. Hay como algo que se hunde, pero acá va a ir justamente músculo. Entonces, ¿cómo se llama este punto que está hundido? Fosa. Muy bien, excelente. Se llama fosa, efectivamente. Aquí, a ver, vamos señalando, a ver. Mira, acá hay como también un hundimiento, ¿no? Acá no se ve mucho, porque acá está escondidito, acá también está escondidito, pero acá mira, se hunde y se pone con un platito. Pero este es para una articulación. De cómo le llamar ese hundidito y va para una articulación. Muy bien. Por ahí dicen cavidad. Muy bien. Cavidad, excelente. Muy bien. Dice cavidad exactamente. Mira. Yo tengo que mirar una línea por arriba. Una línea por abajo. ¿Esta línea cómo se llamaría? ¿Cómo le llamarías? Si están paralelas, ¿no? No he dicho entre las dos, has dicho si no. No. Eso, muy bien. Borde, muy bien. Borde. Otro, labio. Entonces, mayormente, cuando un hueso tiene lados, le hicimos borde a los lados. Y dejamos el nombre labio para esos detalles que están paralelas. El borde de esos huesos es una referencia a la parte interna. Mira, mira. Acá hay una U, mira. Hay una U. ¿Cómo se llamará esa U? Esa excavación de la zona. Hendidura, muy bien. Hendidura o escotadura. Excelente, perfecto. A ver, otro, a ver. Acá, mira. Mira, acá hay una línea paralela y acá también hay otra línea paralela. Hay dos, mira, una grande y una chiquita. Y en el centro hay un espacio, no hay un espacio. ¿Cómo le llamarías? Surco canal. Muy bien, excelente, ¿viste? Perfecto. La pregunta sería, ¿es fácil o no es fácil aprender una vez que tienes una leyendita adicional? ¿Sí o no? Entonces, a todo lo que ya mañana solamente hablaremos de tuberosidad, ¿no? Es practicar, claro, por supuesto, Elena. Practicar nada más. Es, por ejemplo, vamos a aprender nombres de miembro superior e inferior. Vamos a aprender, por ejemplo, a ver, déjame ver el listado para ir por orden. Tuberosidad. Tuberosidad mayor, tuberosidad menor. La tuberosidad mayor se llama troquíter. Tuberosidad menor, troquín. Entonces vamos a ver esos nombres. Hendidura. Hendidura. Como está al costado de la apófisis, que parece el pico de un pájaro, dice la apófisis, esa extensión llamada proyección de un hueso se llama apófisis, pero como parece el pico de un loro, o de un pico de un pájaro o de un cuervo, se llama coracoides, porque se parece a un pico de un cuervo. La apófisis coracoides. Y como apófisis coracoides está al lado una pequeña hendidura de esa apófisis coracoides, se le llama la hendidura coracoidea. Es decir, que tenemos que coger esa hilación. Ustedes que están aprendiendo ahorita, solamente están aprendiendo el primer nombre. Es el entrenamiento. Reconocer tuberosidad, apófisis, canal, surco, labio, borde, fosa, cavidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Ya con eso creo que ya tienen el inicio de los nombrecitos de la parte osteológica. Dale sentido a lo que vamos a aprender. Muy bien. Luego, ahí está, una vez que hemos puesto la leñidita, ahora vemos cómo son las partes en el nivel histológico, si quieres llamarle el hueso largo, donde tenemos el periostio, luego viene el endostio, ¿no? La osteona, justamente que te decía que son los anillos que se forman, y cuando tú veas huequitos en los huesos, es para que entre o salga irrigación a ese hueso. Esos orificios donde entra y sale arteria se le llaman agujeros nutricios. ¿Ya? ¿Agujeros qué? Nutricios.
Y recuerden siempre que la conexión entre dos vasos arteriales dentro de un hueso se llama el canal de Boltzmann. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Ah? Esos son elementos importantes que él estudiará justamente en osteología, pero te voy indicando para que sepas. Si tú ves cada elemento que está acá, profesor, mira, cada puntito negrito se llama osteocito. Los osteocitos, cuando se dan la mano y forman esa pequeña circunferencia, se llaman ostionas. Entonces, las ostionas es el conjunto de osteocitos amarrados entre sí. Y cuando las ostionas se superponen una encima de la otra, ¿qué formas? El sistema de Havers. Y el sistema de Havers se da justamente en el centro, están ¿quién? Los vasos sanguíneos para hacer la irrigación, nutrición y retorno venoso de esas zonas. ¿Cómo se llama la comunicación entre los vasos sanguíneos dentro del hueso, profesor? Se llaman los canales de Boltzmann. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Se entendió? Algo sencillo, básico, ¿no? Para que se pueda entender que el hueso también es un órgano, ¿no? Es un órgano que está irrigado y está nutrido por elementos importantes. Muy bien. Listo. Entonces, las funciones de tejido compacto y tejido esponjoso ya lo hemos explicado prácticamente, ¿no? Y hay más partecitas para que ustedes ya en el camino de la vida puedan saber que el osteocito está dentro de una laguna y luego los canalículos para poder irrigar toda esa zona. Muy bien. Muy bien. Distribución de los huesos del esqueleto y las cinturas. Muy bien. El hueso humano, el cuerpo humano tiene 206 huesos en general y se divide en dos esqueletos. Esqueleto axial porque está en el centro de todo el cuerpo humano. Y el esqueleto que se cuelga de ese esqueleto axial que está justamente colgando 1, 2, abajo y abajo. Entonces ya 4 miembros que están colgando el esqueleto axial. Pero esa suma de los 4 miembros o de las estructuras llamados apéndices, son a pequeños apéndices que salen, se llama el esqueleto apendicular. ¿Cuántos huesos tiene un esqueleto axial? 80. Si tú retas 206 menos 80, 126. Muy bien. En donde ese esqueleto apendicular se va a unir a ese esqueleto axial mediante dos cinturas. El miembro superior o extremidad superior se une mediante la cintura superior escapular al esqueleto axial en la parte más superior. Y en la parte más inferior se une la cintura inferior o pélvica, que es parte del miembro inferior o extremidad inferior, para que se una al esqueleto axial, también por abajo. Entonces tenemos que el esqueleto apendicular se une al esqueleto axial mediante dos cinturas, una cintura superior escapular o una cintura inferior o pélvica. Muy bien, listo. Te preguntan, ¿quiénes forman la cintura escapular? Las dos clavículas que están acá y las dos escápulas que están atrás. La cintura inferior o pélvica son los huesos coxales y ilíacos que unen al miembro inferior al esqueleto axial. Muy bien. Ahora, el esqueleto axial, profesor, está hecho de ¿cuántas partes? De 5 partes. Cabeza ósea, columna vertebral, adelante está la columna esternal, que es un hueso solamente esternón, y la que une las dos columnas, vertebral y esternal, se llama las costillas. Este arco que están a los costados del cuerpo humano, ¿no? Y el hueso que une el cuello para que puedas tener un cuello para la parte superior y un cuello para la parte inferior se llama hueso yoides, que es el único hueso que está suspendido mediante ligamentos, no tiene una articulación propia con un hueso, ¿ya? Y el miembro superior y miembro inferior solamente son, un miembro superior tiene que, dos miembros superiores ahí, ¿no? Extremidades superiores y abajo serían extremidades inferiores. ¿Cuántos huesos tiene una cabeza ósea, profesor? 28. Columna vertebral tiene 26. Columna esternal tiene un solo hueso. Las costillas son 24 porque son 12 y 12, ¿no? Un hueso solamente yoides. Un miembro superior, ¿cuántos huesos tiene? 32. Si son dos miembros, 64. Si una extremidad inferior, ¿cuánto tiene? Un hueso menos que arriba, 31. ¿Cuántos huesos serían en dos miembros inferiores? 62. Muy bien, ahí sumarían los 126 y los 80 huesos respectivamente. La cintura pélvica o la cintura superior y la cintura inferior, ahí están de rojito. Cintura superior, por arriba, ¿quién está? Este rojito que está acá, lo que es la clavícula. Mira cómo une el miembro superior al esqueleto axial mediante
la clavícula, que es el primer hueso en el miembro superior, al esqueleto axial por delante. Y por detrás, ¿quién estaría uniendo también? Mira, el miembro superior al esqueleto axial por atrás del tórax. Muy bien, entonces una cosa es por delante, que es la clavícula, arriba y adelante, y la escápula es arriba y atrás, ¿no? Entonces el hueso que tú tocas atrás, ¿qué sería? La escápula, profesor. Entonces, los dos forman como un enganchamiento en forma de una llave y ¡pum! Se cuelga en el miembro superior. Pero su principal articulación, ¿dónde va a estar? Aquí adelante, con el hueso esternón. Muy bien. Por eso que esa articulación que une la clavícula con el esternón, ¿cómo se llama? La articulación esternoclavicular. Es la articulación de fijación del miembro superior al esqueleto axial. En la cintura inferior o pélvica está formado por los dos huesos coxales ilíacos. Estos son los huesos coxales ilíacos. ¿Listo? Estos dos huesos coxales ilíacos se unen adelante, mira. Esa se llamaba la sínfisis del pubis. Es cuando se comunican los dos huesos coxales. Pero atrás, no, mira, se unen a qué hueso? A un hueso final de la columna vertebral en forma de triángulo. ¿Cómo se llama ese hueso final, profesor? El sacro. El sacro se une con los huesos coxales y forma una articulación que sacroiliaca. Esa sacroiliaca, profesor, es la unión del esqueleto apendicular inferior al esqueleto apendicular, o el esqueleto apendicular inferior al esqueleto axial por la parte inferior. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende lo que es cintura superior escapular y cintura inferior o pélvica? La cintura escapular o superior es los dos huesos clavículas y los dos huesos escápulas a la vez, ¿eh? Y la cintura inferior o pélvica son los dos huesos coxales o ilíacos. Recordad que el hueso coxal ilíaco tiene tres partes: un ilio que está arriba, un pubis que está adelante y donde tú te sientas, que es el isquio. Esas tres partes forman el hueso coxal o ilíaco. Ya lo aprenderán en estas semanas en lo que es miembro superior y miembro inferior. ¿Ya? Listo. Avancemos. Distribución de los huesos del esqueleto axial. Muy bien. Hemos dicho que la cabeza ósea tiene ¿cuánto? 28 huesos. Y la columna vertebral, 26 huesos. Columna esternal, que es un solo hueso esternón, es un solo hueso. Y la costilla es 24 huesos. Huesos yoides, 1. Muy bien. La cabeza ósea se divide a su vez en tres partes. Muy bien. Huesos que rodean a la parte neurológica y huesos que forman la cara para formar tu región facial. Entonces, se llaman huesos del neurocráneo y huesos del macizo facial, o hueso de la cara, o hueso del cráneo propiamente. Muy bien. Y finalmente, dentro de un hueso del cráneo, tenemos unos huesecillos llamados huesecillos del oído interno. Veamos a ver. Ahí están. Muy bien. Los huesos del cráneo, o neurocráneo, o bóveda craneana, son 8. Muy bien. Los huesos de la cara, del viscerocráneo o macizo facial, son los que forman tu cara prácticamente y son 14. Muy bien. Los huesecillos del oído medio está dentro de un hueso del cráneo. El cráneo está formado por ¿cuál? Un hueso frontal, dos huesos parietales, un hueso occipital, dos huesos temporales, un hueso etmoides, un hueso esfenoides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 huesos que tiene el hueso del cráneo. ¿Dentro de qué hueso está metido los huesecillos del oído medio? El hueso temporal. El hueso temporal va a tener tres partes: la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea. La porción petrosa es por dentro y la porción mastoidea por fuera. En la porción petrosa, por dentro del hueso temporal, está metido los huesecillos del oído medio. Martillo, el que se llamaba justamente, el martillo está pegado a la membrana del tímpano para que el martillo golpee el yunque y el yunque vibra el estribo al oído más interno. Porque el oído se divide en tres partes: oído externo, medio e interno. Hasta ahí. Que serían 6 huesecillos. En conclusión, 8 del cráneo, 14 de la cara y 6 del oído medio, formarían 28 huesos. Los 14 huesos de la cara serían ¿quién? El nasal, el lacrimal, el maxilar,
los maxilares, ¿no? Maxilares, los cigomáticos, los palatinos, los cornetes inferiores, el vómer y la mandíbula. ¿Eso qué serían? Los 14 huesos. Hay 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Son, vamos a llamarlo así, 12 huesos en pares, o sea, 6 huesos pares y 2 huesos impares. Único hueso impar, ¿cuál es? La mandíbula, antes llamado maxilar inferior, y lo que es el vómer. Nada más. ¿Listo? La columna vertebral está formada por ¿cuánto? 26 huesos. La cervical, la columna vertebral está formada por columnas a su vez. Columna cervical, columna torácica, columna lumbar, columna sacra, columna coxígea. La columna cervical está formada por 7 huesos. Muy bien. La columna torácica por 12 huesos, la columna lumbar por 5 huesos, la columna sacra por 5 huesos fusionados en un solo hueso llamado un hueso sacro, un solo hueso. Y la columna coxígea sería la columna formada por 3 a 5 huesos coxígeos, dependiendo de la raza, formando un solo hueso coxis. La columna esternal está formada, adelante, ¿no? Muy bien, embriológicamente está dividida por esternébridas que se fusionan, se osifican y forma las 3 partes del esternón. Un hueso esternón llamado manubrio, cuerpo y la punta llamada como apófisis sifoides. Si tú la presionas en el centro, ves que se hunden debajo del hueso esternón. Muy bien. Las costillas se dividen en 2. Las verdaderas, ¿por qué? Porque las costillas verdaderas se unen en la columna vertebral hasta directamente, aparentemente, con el hueso esternón. Pero el hueso esternón recuerda que nunca llega a las costillas, sino que la vértebra propiamente se articula con la costilla así. Cuando gira su costilla hacia adelante, se une con el esternón mediante un cartílago llamado el cartílago costal. Entonces, el cartílago costal es la que llega realmente a su zona, y solamente quien hace es a las 7 primeras vértebras. Por eso que 7 derechas, 7 izquierdas son 14 vértebras verdaderas. Costillas verdaderas, perdón. Las costillas verdaderas serían las que se unen la columna vertebral con el esternón propiamente mediante los cartílagos costales. Mientras que las costillas falsas se unen más bien simultáneamente una consecutivamente a la otra, que sería la octava, novena, décima, y la 11ª y 12ª no se articula con nadie adelante, ni con cartílago, ni con hueso, ni con nada. Quedan flotando, por eso que las falsas se dividen a su vez en 2, 3 propiamente falsas y 2 flotantes, y multiplicado por 2 lados sería 6 y 2 flotantes. Y finalmente un hueso yoides. Muy bien. Entonces, si vemos, ahí está, vemos los huesos del cráneo, ahí está, muy bien, este es el oído medio. Este hueso, ¿quién era? El hueso temporal, y el hueso temporal justamente tiene albergando acá, huesecillo, mira, 1, 2, 3, chiquititos son. Entonces, este es el hueso temporal, que está acá, pintado de rojo. Muy bien. Ahí estaría ubicado que ese huesecillo del oído medio. Muy bien. Acá está la columna vertebral, dividida en la columna cervical, en los huesos de las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Muy bien. Esta es la columna esternal, formado justamente por el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón. ¿Y cómo se llamaba la punta? Apófisis sifoides, con X, ¿no? Sifoides, es la puntita del esternón. ¿Cómo une las dos columnas, profesor? Las dos columnas las unes mediante las costillas. Acá están las costillas. Si tú ves la costilla, profesor, acá en las costillas, en la parte, vamos a poner por acá, acá en la parte anterior ves algo blanco que está uniéndose, ¿qué? El esternón con las costillas, y si tú ves las costillas nunca llegan al esternón. En su vez de ellos, ¿qué llega? Cartílago. ¿Cómo se llama esto? Cartílago costal. Por eso que la suma del cartílago, la suma de la costilla con el cartílago costal, tendrás el famoso arco costal. Tendrás el famoso, ¿qué? Arco costal, que justamente es la unión del cartílago y el hueso. Y si tú ves, vamos a contarlo de aquí. No está. Acá está, ¿no? Ya. Ahora, si vemos ahora acá también, vemos, otra vez, acá está. Si vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá llegó el cartílago costal hasta la esternón. Si tú ves,
Ahora, ¿qué? El cartílago 8 llega a dónde? A cartílago número 7. El cartílago 9 a cartílago número 8. El cartílago 10 a cartílago número 9. Y forman una consecución de cartílagos. Esta consecución hace que tenga el nombre de costillas falsas, propiamente. Muy bien. Pero este nombre también tiene un nombre propio, se llama reborde costal. La suma del cartílago 8, cartílago 9, cartílago 10 se llama reborde costal, para formar justamente una angulación. ¿En dónde? En el tórax, ¿no? Vamos a ver acá. Acá está. La suma de que, mira, 8, 9 y 10. ¿Qué formato es acá? El reborde costal. Y ese reborde costal, con este y la angulación de la apófisis tifoide con el otro angulación, formas una B. Se le llama la angulación de Charpy. ¿Cómo se llama? La angulación de Charpy. La angulación de Charpy es la diferencia de la angulación que tiene entre los dos rebordes costales con el esternón de la apófisis tifoides. Tema de abdomen con tórax. Muy bien. Listo. El hueso yoides, ahí está suspendida en el medio, ¿no? Y eso permite que tu cuello tenga dos niveles, ¿no? 1, 2. Por arriba del yoides, supra, por abajo del yoides, infra. Los músculos suprayoideos, los músculos infrayoideos. ¿Y a quién tiene referencia? El hueso yoides. Por eso que el yoides es un gran referente. Por arriba es pura musculatura, por abajo del yoides pura vísceras. Hay musculatura también, pero hay vísceras. Laringe, el faringe, y es uno de los medios de edificación para la laringe, que es el órgano fonador de la vía respiratoria y también de la voz. Distribución de los huesos de la parte del esqueleto apendicular, ¿no? Vamos a poner ese nombre en el miembro superior o extremidad superior. Está hecha por 32 huesos, 64. A ver, entendemos. Primero que tenemos clavícula, segundo, escápula, tercero, húmero, medialmente es cúbito y tenemos el famoso radio. Muy bien. Cúbito y radio. El cúbito también llamado ulnar. Y los huesos de la mano se dividen en tres. Carpo, metacarpo, falanges. Muy bien. Carpo, metacarpo, falanges. Ya mañana aplicaremos una mnemotecnia para aprender toda esta gente que está aquí. ¿Ya? Pero en ese orden tenemos que aprenderlo. De proximal a distal o de medial a lateral, si quieres llamarlo así. ¿Ya? Ahí está. La clavícula, te la presento. Ahí está la escápula. Muy bien. Acá están los huesos, ¿qué? Húmeros. Muy bien. Acá está el hueso radio. El hueso radio siempre es lateral, profesor. Y los huesos cúbitos siempre es medial. Siempre es así. Muy bien. Y los huesos del miembro inferior sería el que está más arriba, pegado a la cadera, hueso costal ilíaco. Viene el fémur, adelante del fémur, la rótula, debajo del fémur y detrás de la rótula, la tibia con el peroné, y los huesos del pie que se dividen en tarso, metatarso y falanges, ¿no? Que también lo estudiaremos en su momento en miembro inferior para que podamos generar ese conocimiento adicional. Muy bien, muy bien. Listo, entonces ahí están los huesos del pie, muy bien. Los huesos del pie genera justamente en hueso del tarso, hueso del metatarso y hueso de las falanges. Muy bien. Y vemos como la tibia, esta es la tibia, el hueso más gordito, el hueso más delgado es el peroné, y la articulación que se ha formado es triple. La articulación, este es el primer hueso del tarso que se llama el astrágalo, y este hueso astrágalo se forma una triple articulación llamada la articulación tibio-peronea astragalina. Muy bien. Y vamos a ver que este hueso astrágalo se une con otro hueso llamado calcáneo, y esa articulación se llama la articulación intertarsiana, ¿no? Conocida como la articulación de Chopard. Y la articulación que está hacia adelante, mira acá hay huesecillo del tarso también, con los metatarsos, es una articulación metacarpo-falángica o metatarso-falángica, y esa articulación la conocemos como la articulación de Liszt-Frank. Muy bien, son nombres ya especiales, ¿no? Que terapia física va a tener que aprender en su momento a profundidad en sus carreras ya más profundas, ¿no? Bueno, entonces sería ¿quién? Los huesos del pie. Muy bien, hasta ahí chicos, hemos querido hacer un pequeño síntesis
Y lo más principal por el momento, para que podamos quizás entrar en algo para el día de mañana, lo más probable que el doctor Mondragón mañana inicie el dictado para que pueda presentar también presentar el curso. Vamos a ver si dicto mañana o si no ya lo dictaría el doctor Mondragón lo que es el aparato locomotor. Ya mañana sabremos eso durante el desarrollo. Bueno, chicos, si no hay más que decir, ¿alguna pregunta, por favor? Ninguna. Muy bien, chicos. Bueno, ha sido todo por hoy. Dice recomendaciones para el folder, dice, ¿no? El folder, les aconsejo a todos que empiecen por los huesos. Vayan dibujando los huesos. De hoy día para mañana, pónganse la meta de hacer un hueso por hoja en sus 2-3 visiones que tenga el Nether, para que puedan ustedes avanzar con eso, ¿no? Y ganar tiempo al tiempo. Mañana tienen que acabar la parte astrológica, creo.